Entonces, creo que esa garantía se encuentra vigente y hay que aprender a respetarla. En relación a su otra pregunta, sí, yo les decía que soy un convencido del procedimiento y usted afirmó, me disculpa si me equivoco, que obviamente es muy procedimental. Yo creo que esa es la garantía y a veces eso incomoda a muchas personas, pero realmente si no existe procedimiento, no podemos garantizar que la persona haga ejercicio de los derechos que están contenidos en la propia Constitución, que son, si me permite brevemente, en el artículo 76, que nadie puede ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión que al momento de cometerse no esté tipificado como infracción, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante juez o autoridad competente y con la observancia del trámite propio de cada procedimiento. Es muy clara la Constitución. Adicionalmente, nos dice que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas y no habrá motivación si la resolución no se enuncia en las normas o principios jurídicos. El artículo 76 habla acerca de la presunción de inocencia y las pruebas obtenidas en el proceso. Entonces, si leemos la Constitución encontramos las respuestas de por qué el procedimiento de juicio político tiene esas características. No es solamente una forma de obstaculizar el objetivo, sino de garantizar el cumplimiento de los derechos. No, Sí. yo no, Andrés, yo no estoy atacando el procedimiento. Obviamente toda ley tiene que tener un procedimiento. Es más, nosotros tenemos un código penal que tiene un código de procedimiento, un código civil y un código de procedimiento. Al contrario, mi preocupación es por qué las leyes, en vez de tener un código aparte, tienen en la misma ley, en el texto, un procedimiento. Y segundo, mi preocupación no es el procedimiento reglado, no. Mi preocupación es que el procedimiento que está determinado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa está dispuesto de tal manera que obliga a una continuidad, en vez de diferenciar cada uno de los tres aspectos que tú nos acabaste de decir, que son los mecanismos de control político en la fiscalización. Es decir, debíamos clarificar qué es la documentación y punto, cuáles son los resultados, qué es la solicitud de juicio político y punto, y no hacerle un esquema procesal en el cual se requieren de ciertos aspectos para llegar a un fin. Al contrario, como abogado que soy, obviamente se requieren de los procedimientos, pero yo no creo que deben estar en las leyes, sino en los reglamentos. No, de acuerdo, está claro, ahora comprendo cuál era su preocupación. Lo que me parece que hay que entender más bien es que la lógica actual es que esos procedimientos tienen que estar encadenados y tienen que estar en la ley, porque la ley es la que expresa la voluntad del Pleno, de la mayoría, con el colegislador, el presidente. Yo en eso discrepo con usted. Los procedimientos tienen que estar en la ley, porque los procedimientos reglamentarios son fácilmente cambiables. El procedimiento legal tiene que estar en la ley. Segundo, tienen que estar encadenados, y esa ha sido un poco la propuesta de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es lo que indiqué. Si hay un procedimiento documental, si hay una petición a un funcionario, esa petición documental es la que sustenta el juicio político o el requerimiento de comparecencia a la comisión. O sea, realmente están encadenados. Ese es el sentido. No son independientes, están encadenados. Si usted se fija en el 131 y también en la ley, se pide que tiene que anunciarse la prueba que se va a presentar. Con eso usted encuentra que yo el momento en que presento una petición no lo hago simplemente por la voluntad de las firmas de quienes comparecen, que ya no es un requerimiento solamente formal o material, sino también es un requerimiento sustentado en la documentación. Entonces, no sé si con eso aclaro su respuesta. El procedimiento es encadenado, no es independiente, uno relacionado con el otro, porque si no, no hay fiscalización. Por eso digo que el procedimiento no ha sido utilizado en la petición de la comparecencia. Yo en una comparecencia puedo llenarme de documentos que den lugar a un juicio político. Efectivamente, ese es el procedimiento. Y me parece importante decir que la Asamblea Nacional, dentro del procedimiento, ha recibido desde el año 2009 65.000 fojas. 65.000 fojas. Es decir, que hemos recibido 65.000 hojas y documentos relacionados a fiscalización. De esos hay que preguntarnos y hay que fiscalizarnos cuántos de esos han servido para juicio político y realmente están debidamente sustentados. Es decir, que hablar de que no hay fiscalización me parece que no es lo suficientemente generoso en relación con la documentación y la información. Ustedes darán los juicios, yo simplemente les doy la información. Por favor.
Buenos días con todos. Nada más con el objetivo de tener algo más concreto. Mi pregunta iba dirigida hacia la señorita Silvia Martí, del Congreso de España, y al doctor Andrés Segovia. ¿Cómo evalúan ustedes el proceso fiscalizador en cada uno de los congresos, en la Asamblea acá y lógicamente allá en España? Considerando que en estos últimos años, al menos acá en el Ecuador, si no más me equivoco, de pronto me puede ayudar algún compañero que esté acá, no ha existido ningún juicio político hasta el momento. Entonces, va allí mi pregunta. ¿Cómo evalúa usted la eficiencia del proceso fiscalizador en la Asamblea Nacional? Y en comparación, lógicamente, ojalá nos pueda explicar la doctora Silvia Martí en España. Gracias. Vamos a ver. Pues en cuanto a resultados, yo realmente no les sabría decir. Yo le puedo contar un poco nuestra experiencia en el sentido de que tenemos esos instrumentos que efectivamente se utilizan, por supuesto que sí. Yo les puedo hablar de la experiencia de la comisión a la que asesoro legalmente, la Comisión de Fomento, y ahí pues aproximadamente cada 2 semanas tenemos una sesión de control con comparecencias o proposiciones no de ley en otros casos, pero básicamente con comparecencias generalmente pedidas por la oposición para que comparezca el ministro o un alto cargo. Luego ya, en cuanto al resultado de ese control, si es efectivo, si no es efectivo, pues ya no lo sé. Existe que es bastante. Y luego yo me imagino que luego la efectividad dependerá también del eco que los grupos parlamentarios sean capaces de darle a ese control que ha tenido lugar. Al eco me refiero en el sentido de que los ciudadanos lo conozcan. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, y concretamente surgen eventualmente juicios políticos producto de la fiscalización a funcionarios públicos. Es que vamos a ver, nosotros no tenemos el juicio político tal y como yo lo he creído entender. Nosotros los instrumentos de fiscalización que tenemos son los que les he comentado, básicamente preguntas, interpelaciones, mociones, proposiciones no de ley y comparecencias. Eso es lo que tenemos. Es verdad que luego una iniciativa al final lleva a la otra. A lo mejor un asunto empieza como una pregunta en pleno y luego resulta que se va haciendo una bola de nieve, a raíz de eso surgen interpelaciones, a raíz de eso mociones, a raíz de eso comparecencias, pero son, en todo caso, iniciativas formalmente y técnicamente independientes las unas de las otras. Gracias. Tema de puntualización respecto a la pregunta del compañero. La moción de censura viene a ser un juicio político en España, en la Corte. De alguna manera sí. O sea, bueno, a mí me cuesta decirle que sí, porque yo creo que hay diferencias muy sustanciales. Es que no es un juicio político. Nosotros en España la moción de censura yo creo que nunca la calificaríamos de juicio político. Es la retirada de la confianza de la Cámara porque la Cámara políticamente no está de acuerdo con la política general que está llevando. En el Congreso de los Diputados también hay censura y destitución. Claro, que es la moción de censura. De la moción de censura. Sí, que es la moción de censura, pero por razones políticas se presenta una moción de censura que implica necesariamente la investidura de un candidato distinto de presidente del Gobierno, de un presidente del Gobierno distinto. Pero yo no sé, a lo mejor es que yo no lo he entendido bien, pero yo creo que no se asemeja al juicio político del que he oído hablar aquí. Es que de lo que le hemos escuchado a usted, doctora Martín, se habla de la pregunta, de la interpelación, luego viene la comparecencia, y todo esto puede terminar en una moción, que puede ser la moción de censura. Podría, pero es que son completamente independientes, no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. O sea, generalmente las preguntas son para asuntos muy concretos. ¿Por qué el Ministerio de Fomento no ha hecho una carretera que atraviese Sevilla? Pues eso es una pregunta. Una comparecencia, sí, ya es un objeto más amplio. Una interpelación, pues es más de política general.
¿Que resulta que la insatisfacción y el descontento es tan intenso que eso lleva a una moción de censura? Podría suceder, pero son cosas completamente independientes y además la moción de censura, aparte de ser remedio exclusivo, como les he comentado antes, en el sentido de que usted no puede proponer en una moción o moción normalita, o sea, en una moción consecuencia de interpelación o en una proposición no de ley, usted no puede proponer la dimisión del presidente del Gobierno. Aparte de que la moción de censura es remedio exclusivo, tengan en cuenta que es un remedio muy extraordinario. Es decir, en 30 años se ha dado 2 veces. Es decir, es un supuesto límite. Y es simplemente porque se tiene la mayoría, o sea, porque se considera que políticamente conviene presentarle una moción de censura al Gobierno, pero puramente político, por falta de sintonía política, y ahí se queda. En el concepto ecuatoriano, si uno ve en el Congreso de los Diputados en España, una comparecencia del gobierno, del presidente de gobierno, para los ecuatorianos vendría a ser aparentemente un juicio político, ¿no? En donde en la comparecencia el diputado que llama al presidente de gobierno lo cuestiona, lo conmina incluso a renunciar. En el caso, por ejemplo, de Mariano Rajoy, cuando plantea que entregue anticipadamente el gobierno, en nuestro concepto, no sé, aquí el doctor Segovia, que también tiene mucha experiencia en esto, aparentemente configuraría un juicio político en el estilo presidencialista, ¿no? Porque ustedes tienen un sistema parlamentario. No lo sé, es que no conozco tan bien su sistema como para atreverme a hacer comparaciones, sería un poquito osado de mi parte, pero yo sí que le digo que en prácticamente la tramitación de cualquier iniciativa, el diputado de la oposición de turno aprovecha para decirle al ministro que malo es, renuncie. Y no por eso usted consideraría que esa iniciativa es un juicio político. Por supuesto que en una comparecencia se pide la renuncia del presidente del Gobierno o del ministro por supuesto, porque eso forma parte de la dinámica política, de la dialéctica política. Hombre, quizás pedir la dimisión es un poco, bueno, pues es un poquito más intenso. Pero vamos, tampoco nosotros, yo creo, que le damos esa trascendencia. Lo oímos prácticamente en todos los plenos. Y si la situación está especialmente mal, como ha sucedido este último año o estos 2 últimos años, pues prácticamente todos los miércoles se oye, señor presidente, es que dimita, disuelva, forma parte casi del día a día en prácticamente todas las iniciativas, que además es lógico. O sea, no... Sí, realmente no creo que vale la pena hacer un juicio de cómo yo evalúo, sino que sea la ciudadanía que evalúe el trabajo legislativo. Yo solo le cuento los números para que ustedes puedan evaluar. Realmente no siempre se da a conocer todo lo que sucede en la Asamblea y eso realmente es un problema de comunicación que trabajamos profundamente eso y a veces no lo superamos. A mí me llama la atención que acaban de decir que el juicio político no ha sucedido en 30 años 2 veces en España. En el Ecuador, solo le cuento los números, usted juzgue, en 2 años hemos tenido 24 juicios políticos. 24. Y 5.000 pedidos de información y 65.000 hojas. Concluyan ustedes si realmente hay un proceso. Yo sé que todo eso no se cuenta, pero eso es la realidad. Es decir, hay 24 juicios políticos de los cuales 1 ha pasado al Pleno. Y eso es algo que sí me parece que es importante reflexionar. No siempre el juicio político, y nuevamente le respondo al compañero que estaba aquí, si yo pido una documentación, estoy fiscalizando. Si yo pido que comparezca, estoy fiscalizando. No necesariamente que una persona se pare en el pleno de la Asamblea